Emprender, acometer o comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. La aventura de encarar cada nuevo día con ilusión y afrontar las exigencias del desempeño cotidiano requiere también de habilidades y capacidades emprendedoras. Hablamos con Mario Pena Garrido, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, y bueno, es el Departamento MIDE2 que se centra en orientación educativa, diagnóstico e intervención psicopedagógica. Y lo digo porque nos viene muy a cuento del tema del que vamos a hablar en esta mañana de radio, de emprendimiento. Para ello nos acompaña Fernando Layana Moreno. Es licenciado en Ciencias Empresariales y en Derecho, máster en Relaciones Públicas, pero hoy, más que nada, nos acompaña porque es el autor de un nuevo libro sobre emprendimiento. Y vamos a ver qué tiene de nuevo este libro que se titula ¿Emprender o no emprender? Lo primero que ya nos llama la atención es su subtítulo, Shakespeare, modelo de emprendimiento para la humanidad. Fernando Layana tiene una amplia experiencia profesional, no solamente como gestor de recursos humanos, sino como consultor en distintas empresas, tanto públicas como privadas. En este momento, pues trabaja en una empresa de servicios avanzados de consultoría por distintos países, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Muy buenos días a los dos y muchas gracias por acompañarnos. Y quizás antes de ver qué vinculación tiene este tema con nuestros programas de estudio en la Facultad de Educación de la UNED, Fernando, me gustaría que nos centrase un poco el tema. ¿Qué es lo que se entiende hoy por emprendimiento? Le digo hoy en el siglo XXI porque luego veremos cómo nos trae un referente del siglo XVI. Bueno, el emprendimiento ahora mismo parece que es una palabra que está de moda. Sin embargo, frente a un histórico desinterés, un desprecio, diría yo, casi por la vocación empresarial, yo creo que está habiendo una conciencia social en los últimos años de que la actividad económica es la palanca que puede crear riqueza y empleo, sobre todo en esta crisis tan profunda que estamos sufriendo en los países desarrollados, concretamente en España. Y el emprendimiento se está convirtiendo un poco en la palanca donde nos estamos agarrando para reflotar como país, como sociedad, y sobre la cual se está cimentando la recuperación económica y, consiguientemente, pues la creación de riqueza y, sobre todo, la creación de empleo, que quizá es el problema más acuciante que tiene España hoy mismo, ¿no? Mario Pena Garrido, dentro del plan de estudios de nuestra Facultad de Educación, bueno, digo plan de estudios, pero son varios planes de estudio, pues estamos hablando de que hay dos grandes pilares, por un lado la educación social, por otro lado la pedagogía, pero además la facultad apuesta por varios másteres universitarios y este tema, pues yo creo que es interesante para cualquier estudiante vinculado con nuestra Facultad de Educación o vinculado con cualquier carrera universitaria, pero en concreto, ¿en qué materia de las que usted imparte podríamos encajar este tema del emprendimiento? Dentro del máster en Innovación e Investigación hay una asignatura que profundiza en la orientación profesional. Me ha parecido muy interesante traer a colación el libro de Fernando, Emprender o no emprender, no solo porque dice que está de moda y es cierto que es así, sino por dos aspectos que comento a continuación. El primero de ellos, hace poco leía una estadística en el que decían que los españoles, el 80% de los españoles quería ser funcionario y solo el 20% optaba por ser emprendedor. Mientras que en Estados Unidos la proporción era inversa. Era el 80% quien quería ser emprendedor y el 20% quería un trabajo de asalariado. Esto da una idea de lo que comentaba Fernando, de cómo en España ha estado mal visto, o por lo menos no ha sido objeto de deseo de los estudiantes españoles. Y en segundo lugar, en esta época de crisis también comentaba Fernando, quien tiene que sacarnos de la crisis también son los empresarios, que realmente son los que crean empleo y hay que tratarlo con leyes que les beneficien, porque al final tratar bien a un empresario, un emprendedor, estamos beneficiando a toda la sociedad porque crea empleo. Por tanto, me ha parecido interesante dentro de este ámbito de la orientación profesional tratar con profundidad el libro de Fernando.
Bueno, nos han presentado un panorama de crisis las ha habido en todas las épocas y las personas han tenido que superarlas y buscar pues formas de vivir. Y en este libro de Fernando Layana, Emprender o no emprender, se adentra de una manera muy especial en esas capacidades o habilidades de un emprendedor para alcanzar el éxito en su empresa. Por eso, Fernando Layana, me gustaría que nos hablase un poco pues, de lo que propone en este libro y después veremos cómo utiliza esa figura y la obra de Shakespeare. Por añadir algún dato a lo que comentas de respecto a la crisis, no hay que olvidar que la crisis ha hecho perder 1,9 millones de empresas en España desde el año 2008 y 3 millones de empleos. La verdad que son cifras, evidentemente ha habido otras crisis antes, pero la gravedad que está teniendo y la repercusión que está teniendo a nivel económico, pero sobre todo a nivel social, todos lo conocemos, ¿no? Respecto a la pregunta que me haces de qué pretende, digamos, este libro, en primer lugar, yo creo que es una cosa importante que es desmitificar lo que es el emprendimiento y todo lo relacionado con promover una actividad económica. Como decía antes, desgraciadamente en España, yo leía una estadística hace poco que todavía el 49% de los jóvenes piensan que el empresario es aquel que explota al trabajador. Es uno de los grandes hándicaps que tenemos en nuestra sociedad, el ver al empresario todavía como un ogro que solo pretende ganar dinero y que tiene a sus trabajadores poco menos que esclavizados, ¿no? Quizá los niveles educativos es una de las razones por las cuales, o uno de los elementos por las cuales habría que empezar a cambiar, ¿no? Esa conciencia social y ver al emprendedor pues como una persona que está generando riqueza, que está generando empleo, que está sacrificando su patrimonio incluso a nivel personal y que en muchos casos se está dejando la vida, ¿no? Por sacar adelante un proyecto o su proyecto, ¿no? Entonces, este libro lo que trata un poco es de desmitificar eso e ir en contra, digamos, de este desprestigio, ¿no? Después lo que trata también es de poner encima de la mesa capacidades y habilidades que una persona necesita para emprender. Se está trabajando mucho en los últimos años, a raíz un poco de esta moda del emprendimiento, en lo que es información sobre emprendimiento, pero se está trabajando poco en lo que es formación sobre emprendimiento. Información viene a ser, por ejemplo, pues cómo desarrollar un plan de negocio, cómo ir a un banco a pedir un crédito, etcétera, etcétera, que eso para mí son cosas muy importantes, pero son herramientas que uno utiliza una vez que ha decidido emprender. Pero realmente la labor que a mi modo de ver hay que hacer es la de fomentar, la de ilustrar sobre todo a los estudiantes, que son, digamos, los potenciales emprendedores, de qué significa realmente emprender, cuál es el concepto real de lo que es emprender y cuáles son las habilidades o capacidades que uno debe desarrollar para emprender. A partir de ahí quizás sea más fácil el que surjan nuevas vocaciones emprendedoras. Y este libro es lo que pretende, ¿no? Vemos además que es un libro muy sencillo, entretenido, fácil de leer y muy didáctico, con lo cual, pues efectivamente, pues cumple con esa función de formación. Y además, luego hablaremos de esa otra cualidad del libro, porque lo pueden utilizar, pues, educadores de distintos niveles para trabajar con personas también de distintos niveles y de distintas edades. Vamos a hablar, si le parece, pues, de esas capacidades o habilidades que se reflejan en el libro que debe tener un emprendedor para alcanzar el éxito y fijándonos en el modelo que nos propone en la obra de Shakespeare y también en la vida de Shakespeare. La primera cuestión es por qué este referente, que es, como antes avanzaba, pues un personaje o una obra del siglo XVI-XVII y estamos en este momento en el siglo XXI. El libro está muy enfocado a su uso didáctico, muy enfocado a universitarios. De hecho, en los últimos informes de la Comisión Europea se viene hablando de que la universidad debe jugar un papel fundamental en todo lo que es el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, como he comentado antes, la estructura del libro recoge básicamente lo que es un repaso por las 12 habilidades principales que un emprendedor debe desarrollar,
creí conveniente que para acercar estas habilidades y para descender un poco del plano teórico al cual estamos acostumbrados, pues era importante presentar un modelo donde, bueno, pues en este caso, pues los universitarios o la gente que puede participar en talleres, en cursos, en congresos, etcétera, y que puede utilizar el libro, pueda ver realmente un ejemplo y una plasmación de esas habilidades. Yo creo que de los grandes genios que tiene la humanidad en muchas disciplinas, como pues en la literatura, la música, el arte, la pintura, la filosofía, tenemos tanto que aprender de las fuentes de estos grandes genios. Y bueno, y Shakespeare me pareció que encaja muy bien como personaje y como autor dentro de sus obras también se refleja muy bien todas estas habilidades, que refleja muy bien ese espíritu emprendedor del cual habla el libro blanco del emprendimiento del año 2003 de la Comisión Europea, como una persona que se hizo a sí mismo, que fue ascendiendo en su carrera como dramaturgo, incluso como emprendedor, porque hay algunos datos que nos dicen que Shakespeare incluso tuvo éxito en el mundo de los negocios, aunque evidentemente es conocido por su obra literaria. Pero me parecía importante presentar un modelo y un modelo que todos conociéramos Shakespeare, ¿no? Es decir, es un ejemplo de un genio dentro de la literatura y por lo tanto es un referente universal, ¿no?, que podemos utilizar. Tenemos que decir que en este momento Fernando Layana, como decía antes, pues licenciado en Ciencias Empresariales, también en Derecho, máster en Relaciones Públicas y un profesional dentro de este mundo de la consultoría y de las empresas, y que además pues apuesta por esa formación de los emprendedores, no solamente con talleres y cursos y con su experiencia profesional, sino además presentándonos esta obra didáctica, Emprender o no emprender, este libro que estamos comentando. Y bueno, pues en este momento está estudiando en la UNED el grado de Estudios Ingleses y nos comentaba que para preparar este libro, pues el libro está documentado además con citas que avalan y nos hacen reflexionar sobre cada una de esas habilidades o capacidades que debe reunir un emprendedor para alcanzar el éxito. Me gustaría que hablásemos de algunas de ellas y quizás a lo mejor pues mencionar alguna cita, porque tenemos creatividad, evolución, adaptación al cambio, ambición, inteligencia, amor, pasión por ese trabajo, liderazgo, también ser capaces de asumir riesgos, pero también de tener confianza, superación, comunicación, negociación, y algo muy importante y del que a veces no nos damos cuenta y carecemos, es esa ética, esa capacidad también de responsabilidad social al crear una pequeña empresa o al desarrollar una actividad económica. Me gustaría que nos hablase un poco más de ese contenido del libro. Centrándonos un poco en la figura de William Shakespeare, yo creo que fue un personaje que fue capaz, como en general los grandes genios, ¿no?, que hablaba antes, de interiorizar muy bien el concepto de emprendimiento. Yo creo que muchas veces tenemos todos experiencia de comenzar proyectos, etcétera, etcétera, sin saber demasiado, sin profundizar demasiado en qué estamos haciendo. Y eso muchas veces nos lleva al fracaso. ¿Cuántas empresas fracasan, por ejemplo, por no saber medir muy bien sus fuerzas, cuáles son sus recursos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que Shakespeare es un personaje que interiorizó muy bien lo que es el emprender, desarrolló muy bien estas cualidades y eso le permitió luego incluso tener éxito ya no solo en su obra como dramaturgo, sino incluso como emprendedor. Es anecdótico, pero es cierto, y no mucha gente lo conoce, que Shakespeare cuando llegó a Londres, por ejemplo, en 1588, con 24 años, por primera vez, él no tenía recursos, no era conocido por nadie, incluso no pertenecía a la élite universitaria de entonces, porque Shakespeare no estudió en la universidad. Él fue capaz, con 24 años, como digo, para generarse ingresos, de montar un pequeño negocio, de cuidar caballos a la gente que iba al teatro, ¿no? Eso nos da pie a pensar que él tenía una mente realmente emprendedora, ¿no? O, por ejemplo, a raíz también, que fue uno de los desencadenantes de utilizar a Shakespeare en este libro, hay una profesora de la Universidad de Gales, Jane Archer, una profesora de literatura medieval y renacentista, que documentó en el año 2013
que Shakespeare incluso fue capaz de almacenar grano con el primer dinero que fue ganando, de almacenar grano, malta, cebada, y que él vendía después cuando los precios subían. O sea, él tenía un conocimiento del emprendimiento empresarial, digamos, muy acuciado. Y yo creo que eso era fuente o era consecuencia de que él tenía muy bien desarrolladas todas estas capacidades. Yo parto del análisis de que todos somos emprendedores, porque si vamos a la noción de emprendimiento que nos establece el diccionario, que es poner en marcha una acción en busca de un objetivo, asumiendo cierto riesgo y que nos genera un cierto esfuerzo, que nos exige un cierto esfuerzo, en el fondo desde que amanecemos hasta que nos acostamos cada día, estamos poniendo en marcha lo que yo llamo microemprendimientos cotidianos. Si fuéramos capaces de identificar esos microemprendimientos, por ejemplo, cuando uno sale de vacaciones, cuando uno forma una familia, cuando uno va al trabajo cotidiano, en el fondo no dejan de ser microemprendimientos en el cual ponemos en marcha todas esas capacidades. Si fuéramos capaces realmente de identificar esas capacidades, luego nos sería mucho más fácil comprender cómo funciona el emprendimiento empresarial, que no deja de ser un tipo de emprendimiento, ¿no? Entonces, Shakespeare, yo creo que él conocía muy bien, él interiorizaba muy bien, él desarrolló muy bien esas cualidades y luego no le resultó tan complicado aplicar esas capacidades a lo que es un emprendimiento empresarial. Por eso yo digo, como didáctica, digamos, va contenida en el libro, que si uno es capaz realmente de identificar por ejemplo, qué capacidad de riesgo, de asumir riesgos tiene en la vida diaria, qué capacidad de liderazgo tiene en su vida diaria, cómo de creativo uno es en su vida diaria, luego es mucho más fácil aplicar o medirse o conocer cómo es el emprendedor que llevamos dentro a la hora de emprender o poner en marcha una empresa. To be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Or to take arms against a sea of troubles, and by opposing them, to die. La verdad es que leyendo el libro y ahora escuchándole también, pues cobra un especial sentido ese famoso soliloquio que además reproduce en inglés en una de las solapas del libro, porque cuando Shakespeare escribe ser o no ser, pues de alguna manera en ese ser está aludiendo no solamente a la vida, al ser como ser humano, sino a la propia acción, a la capacidad de acción, y el no ser, pues a la muerte y a la inacción. Así que un buen ejemplo, y además estoy pensando pues que también puede motivar a los estudiantes pues a descubrir muchas de las obras clásicas y a sacar provecho de esas lecturas. Pero bueno, también aviso que no es imprescindible leerse toda la obra de Shakespeare para entender, efectivamente, y para ser capaces de comprender el sentido de este libro que estamos comentando, donde se reflejan pues esas capacidades o habilidades de un emprendedor para ser capaz de desarrollar. El ser o no ser, perdona que te interrumpa, sí. También del que toma el título de emprender o no emprender, me gusta siempre hacer el matiz o la observación de que no todo el mundo está llamado a emprender. Entonces, este libro también refleja que el emprender o no emprender, uno debe descubrirse para si tiene capacidades o no tiene capacidades para emprender. Es decir, no todo el mundo está llamado o tiene vocación emprendedora. Pero sí es cierto que uno, sobre todo en la época quizá universitaria, cuando uno se está planteando qué hacer con su vida profesional, sí que es bueno, que hasta ahora quizá no se ha hecho tanto, el que uno se plantee el emprendimiento como una opción, bueno, pues válida, positiva, y que pudiera ser que fuera aconsejable para aquellas personas que realmente pueden desarrollar estas capacidades o tienen ya innatas estas capacidades y que de otra manera pues se quedarían sin desarrollar, ¿no? Y es una pena porque yo creo que cuando uno habla de salida profesional uno debe intentar enfocarse siempre
a lo que más le va a llenar o más posibilidades tiene de desarrollo personal y profesional, ¿no? Entonces, en esa búsqueda es en la que, digamos, se contextualiza este ser o no ser, emprender o no emprender, es decir, en el plantear el emprendimiento como una salida muy positiva, óptima, adecuada, pero que no todo el mundo tiene por qué emprender, es decir... Incluso al hilo de lo que nos está comentando, pues aunque no tengamos que emprender y crear nuestra propia empresa o desarrollar una actividad económica, digamos, autónoma, pues sí que nos va a servir para el desarrollo del día a día de nuestra propia vida y también ese otro trabajo que a lo mejor pues lo hacemos, tenemos esa capacidad de desarrollarlo en una empresa que no es propia. Mario Pena. Sí, bueno, hablabais de la orientación dentro del ámbito universitario, pero si bajamos de etapa educativa a la secundaria, incluso en primaria, ahora comento alguna experiencia que se está llevando a cabo en este sentido. Me parece interesante que la orientación vocacional y profesional no solo se deje para segundo de bachillerato, cuando los estudiantes tienen que decidir qué carrera tienen que elegir o qué grado tienen que cursar, sino que me parece muy interesante que ya desde la etapa de primaria se les enseñe precisamente a lo que decía Fernando, a este autoconocimiento. Una de las primeras fases dentro de la orientación profesional es el autoconocimiento, exploración del entorno y toma de decisiones, pero siempre empezando por el autoconocimiento. Todo lo que eso sirva para saber cuáles son mis fortalezas, independientemente de que emprenda o no emprenda, eso le va a venir bien para su vida. Hay una experiencia que se está llevando a cabo en torno al tema de la inteligencia emocional, se lleva a cabo en Cantabria, en Extremadura, en Madrid se está iniciando y en Canarias en concreto. Ahora mismo han puesto una asignatura que se llama Empatía y Resolución de Problemas Sociales, algo así, o por lo menos ese es el contenido. La idea es que no se centren los estudiantes solo en el aprendizaje de contenidos, sino en que adquieran de verdad competencias y habilidades que le valgan para la vida diaria. Toda nuestra vida al final está plagada de resolución de conflictos de un tipo o de otro, y creo que enseñar a los niños a cómo hay que resolver conflictos, en este caso les va a venir bien para su vida diaria y también para la vida empresarial. Por eso creo que hay que apostar por esta orientación profesional y vocacional, sobre todo en el tema de competencias, ya desde la etapa de primaria, secundaria y, por supuesto, la universidad. Hay una cita que el propio Hamlet dice, que es que para conocer bien a otro es menester conocerse bien a sí mismo, que me parece muy adecuada para lo que está comentando Mario. Luego hay un concepto que se está introduciendo en España poco a poco, que es el intraemprendimiento. El intraemprendimiento es inyectar todas las capacidades emprendedoras, digamos, al trabajo por cuenta ajena. Es decir, de tal manera que cada uno en su empresa, dentro de su trabajo por cuenta ajena, pueda también acometer o enfocar su trabajo o su tarea diaria con estas cualidades emprendedoras, es decir, como si tu puesto de trabajo fuera tu pequeña empresa de la cual debes responder, de la cual te haces responsable, de la cual tú tienes la obligación de estar formado, tienes la obligación de esa mejora continua, etcétera, etcétera. Yo creo que sería muy bueno también que en nuestras organizaciones, como en las empresas, en la administración también, introdujéramos estos inputs del emprendimiento, porque también haría muy bien, ¿no?, al colectivo de trabajadores por cuenta ajena. Y a las personas individualmente también, porque efectivamente habría, yo creo también, pues una gratificación personal en el desarrollo de un buen trabajo y que al fin y al cabo pues repercutiría en el éxito de la empresa, tanto propia como ajena. En definitiva, el emprendimiento no deja de ser y al final lo recoge también el libro verde del espíritu empresarial, es una actitud. Y yo lo llevo incluso más allá, es una actitud ante la vida, ¿no? El emprender es esa actitud de tener siempre la mente un poco despierta, de querer siempre hacer mejor las cosas, de no conformarte con lo que ya tienes, de aportar a la sociedad lo mejor de ti mismo, de sacar lo mejor de tus cualidades, de explotar tus talentos. Yo creo que tiene que ver con todo esto el emprendimiento, ¿no? Y eso, por supuesto, no está solo restringido a quien monta una empresa, sino que eso en el fondo no deja de ser una actitud ante la vida, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y recomendamos la lectura de ese libro, como decía, pues fácil de leer, además muy entretenido y que además al final nos propone una serie de ejercicios que pueden servir como ejercicio en talleres, pero también ejercicios personales para reflexionar sobre estas capacidades o habilidades propias no solo de un emprendedor, de un ciudadano del siglo XXI. Emprender o no emprender. Y como subtítulo, Shakespeare, modelo de emprendimiento para la humanidad. Un libro de Fernando Layana Moreno que acaba de publicarse, pues se ha presentado en este mismo mes de mayo, es de Ediciones Celia y bueno, pues simplemente un comentario, Fernando, sobre otra obra suya, porque Fernando, no lo hemos dicho, pero es un gran aficionado a la historia española y europea y esencialmente en esos siglos de los que hemos estado comentando. Y en su faceta de escritor también es autor de una novela histórica. Me gustaría un pequeño comentario porque esta novela también es bastante reciente, de 2012 y también de la misma editorial. La novela se titula Florentius. Florentius, efectivamente, te agradezco que hagas la referencia porque es un libro en el que puse mucho cariño, estuve 7 años escribiéndolo. A mí me ha gustado siempre la historia, principalmente en estos siglos XV, XVI, XVII, yo creo que es una época bisagra entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna, donde surgieron tantos cambios, ¿no? Y Florentius es un personaje inventado que hace el viaje que hicieron Felipe el Hermoso y Juana la Loca desde Bruselas a Toledo a jurar como príncipes de Asturias en 1502, y es un viaje. Vinieron por tierra, estuvieron 8 meses viajando. Cuentan las crónicas que fue el mayor traslado, mayor viaje que hubo en la época. Más de 800 personas vinieron de Bruselas a Toledo, con lo cual imagínate todo lo que pudo suceder en ese viaje. Y este personaje, Florentius, encarna el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Entonces, ahí se vuelca todo el pensamiento de carácter humanista y todos los desafíos que el movimiento humanista tuvo que afrontar frente a los poderes establecidos, a los abusos por parte del poder civil, del poder eclesiástico, etcétera. Es un libro de aventuras que termina además en Toledo, con lo cual... Muchísimas gracias, Mario Pena Garrido, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Fernando Layana Moreno, que nos ha presentado este nuevo libro, Emprender o no emprender, y que siga estudiando, que siga trabajando también en estas cuestiones de consultoría y de emprendimiento, pero sobre todo pues le felicitamos por ese espíritu también emprendedor de iniciar y continuar ese grado de estudios ingleses en la UNED, después de tener ya su licenciatura en Ciencias Empresariales y en Derecho. Muchísimas gracias y hasta otro encuentro. Muchas gracias a vosotros. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los efectos penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a ese cúmulo de calamidades y darles fin con osada resistencia? Emprender o no emprender, Shakespeare, modelo de emprendimiento para toda la humanidad. Un libro de Fernando Layana, de Ediciones Celia, en colaboración con el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en canal.uned.es.